Así. Bueno, ahí está, larguemos. ¿Empezamos? ¿Sí? Bueno, Bueno, profe, empezamos. en el proyecto de fluidos, nosotros elegimos el ejercicio número 6 que dice: la prensa hidráulica de la siguiente figura está formada por dos depósitos cilíndricos de diámetro 10 y 40 centímetros respectivamente, conectados por la parte inferior mediante un tubo, tal como se indica en la figura, y contiene dos líquidos invisibles: agua, que tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y aceite, que tiene una densidad de 0,68 gramos sobre centímetros cúbicos. Y nos pide determinar el valor de la masa para que el sistema esté en equilibrio. Y nos dice que tomemos la gravedad y la presión atmosférica. Bueno, Perdón, eh, ¿qué significa eso, inmisibles? ¿Qué dice más arriba? Que no se pueden mezclar, que no se mezclan. Dos ¿Qué líquidos. ejemplo nos podrían dar? Uy, perdón. Sí, está bien, María Eugenia, sí. ¿Qué ejemplo nos podrían dar de dos líquidos que son inmisibles? y podemos tener aceite y vinagre, por ejemplo. Acá como nos muestra, que acá usamos aceite y agua. Bien. Bueno, ahí se ve la figura con las medidas de cada cilindro y en respectivos colores la sustancia que tiene cada uno. Como dato que nos da el ejercicio tenemos la densidad del agua y la densidad del aceite, que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y la del aceite son 0,68. Y nos da 9,8 la gravedad. Y bueno, para este ejercicio las fórmulas que vamos a usar, tenemos dos fórmulas, que tenemos la presión para los sólidos, que son las fuerzas sobre el área, y la fórmula de la presión para líquidos, que es densidad por gravedad por altura. Bueno, sigo yo. Bajale por... ¿Sigo yo? Ahí dice, Bueno, perdón, dale, si querés explicar esto. viste que vos pusieron densidad con la D, podía haber puesto con la D, con Con el delta. ρ, Sí, con el delta de, sí, claro. con Rho, podía haber Sí, puesto, sí. no importa, para que sepa que existe ese. Sí, es verdad, fue más Sí, que sí, nada sí. por comodidad de hacer Que es rápido. como una P para nosotros. Bueno, está bien. Bueno, nosotros planteamos para dar la solución de este proyecto, de este ejercicio, que donde existe el cambio de líquido, es decir, en esta parte donde empieza el aceite, en este punto y en ese punto tienen que ser las presiones iguales, que es como lo ponemos acá, el punto 1 y el punto 2. Está bien. Entonces, como el agua, el cilindro este donde contiene agua, tiene 20 centímetros, pero el agua llega hasta los 8 centímetros, no pasa un camión, no sé si se escucha. Van a quedar 12 centímetros hasta el punto 1, que es como lo indicamos acá. Entonces, como en estos dos puntos van a existir una igualdad de presiones, hacemos la igualdad. Ponemos la presión atmosférica, la del sólido, la del líquido, y la igualamos con la del segundo cuerpo. Para despejar la masa, dado que tenemos lo demás, digamos, todas las demás incógnitas las tenemos, como la fuerza del sólido es solamente ejercida por el peso mismo del sólido, lo vamos a reemplazar por la masa, por la gravedad, es decir, por el peso. Perfecto. Entonces lo reemplazamos, una vez que lo reemplazamos ahí, nos queda ya en la fórmula y después solamente eliminamos términos. Cuando eliminamos los términos, Ok. reemplazo los valores, como lo hicimos acá, con los valores ya dados del ejercicio, y le pedimos al matemática que nos resuelva y nos despeje M, que sería la masa del cuerpo 1. Nos da 972.23, 234, pero esto está en gramos, así que lo tenemos que pasar a kilogramos. Y ¿Esa bueno, masa de pasándolo... qué es? La M chiquita es de agua, de aceite, del peso. No, Del del agua. cuerpo, pero sería del cuerpo este, del que está sobre el agua. Bien, bien. Tienen Del que cilindro tener, 1. tienen que tener 0,97 kilogramos para que este sistema esté en equilibrio. Bien. Y bueno, así hallamos la masa que nos pedía el ejercicio. Está bien. Ahí la presión en el fondo del...
Ahí, en ese fondo. ¿Y ahí cómo son las presiones? Para que esté en equilibrio tienen que ser iguales también. En este momento, sí, en este momento ¿cómo son? Iguales, es decir. Ujú. ¿Y en qué otro punto están iguales las presiones? Tienen que estar en todos los puntos iguales acá por la Sí, bueno, por la pero ley de cosas. o mostrarme de un lado y del otro, ¿de dónde son iguales? Ahí y ahí, ¿no es cierto? Y Claro. después, un poquito más arriba, subí el mouse, ahí. Acá. Ahí, por ejemplo, ¿dónde estará la misma presión en el otro tubo? Mm, y esa sería la presión del líquido, depende de la Estaría masa. más abajo del cilindro 1. Claro. No, por eso, a ver si no entendemos. En el cilindro 1, marcá donde está el peso. Ahí, ¿Dónde ahí, está el peso? ahí, un poquito más abajo, donde comienza el agua. Ahí, Ahí. en ese punto. Ahí Sí. la presión tiene un valor, no importa Sí. cuál. Esa presión, ¿en qué lugar donde está el aceite tiene exactamente la misma presión el cilindro 2? Ya entendí la pregunta. ¿No Se entendés? supone que... Sí, entendí la pregunta. Porque, vamos otra vez. Vamos otra vez con vos resolviste, o usted, el equipo de ustedes resolvió este problema diciendo que ahí donde se une el agua con el Acá. aceite, esa presión es exactamente igual a un punto que está en el cilindro del agua. Mostrarme dónde es la presión que tiene exactamente igual. Acá. Ahí. Pues tomamos la misma altura. Claro, o sea, está a 8 centímetros del piso y a 12 de arriba, del punto más alto, ¿sí? Bien. Claro. Siguiendo ese principio que vos estás aplicando, que no sé a qué se debe que vos decís que en ese punto, en el cilindro 1, es igual, marcá bien con el mouse dónde es el punto. No. ¿Cuál? El punto 1 este. Acá lo tengo mejor puesto. Sí, no, bueno, está bien, es ahí. Vos decís que en ese punto la presión es exactamente igual que ahí en el límite entre el agua y el aceite, ¿sí? Sí. ¿Por qué vos decís que esos son iguales? Vos decís que es verdad lo que vos decís, que la presión ahí en ese punto, a la misma altura de 8 centímetros de la base, la presión tiene que ser igual. ¿Por qué? Por el principio de... Ay, no me sale el nombre. Ah, bueno, y bueno, si vos no te acordás el nombre de Por, tu novia, mira, vos sos mi no. novia, te quiero mucho, pero no me acuerdo tu nombre. La ley de Pascal. Por la ley de Pascal. Bueno, ahí no sé, la profesora te está escuchando hablar. Por la ley de Pascal no me salía el nombre. Están medio trabados. A ver, dale algo, María Eugenia, porque yo no estoy entendiendo lo que él está diciendo. Lo que el profe les está preguntando es si en cualquier punto de los que ustedes les están mostrando van a tener igualdad de presiones. Se va a cumplir en todo ese... Ay, que yo muevo el mouse y no Es que es estoy mío. tratando de... No, va a depender también de la altura y también de la masa. Es lo mismo que acá. Ahí ven la fórmula. Volvemos a lo mismo, mirá. Más allá de la fórmula. Claro, más Sí. allá. Profe, le subí un poco. Ahí, mira. Vos decís, marcame dónde tienen los puntos de igual presión. En el tubo, el cilindro 2 y en el 1. Ahí. Bueno. No está el cambio de líquido. Bueno, y ahí cuando está a 20 centímetros del piso en el agua. Ahí. Eso está a 20 centímetros. ¿En qué lugar del aceite tiene exactamente la misma presión que en ese punto? A donde yo pienso, profe. No, donde nosotros. No, donde No, pero le quiero explicar lo que yo. No, escúchame. Nosotros
El primer día de clase yo les dije a ustedes que es mucho más fácil si nosotros nos apoyamos en los hombros de grandes hombres y podemos ver más lejos. Entonces, yo digo que fuerza animal igual a masa por aceleración, no lo digo yo, lo dice Newton, ¿no es cierto? Y entonces vos tenés que decir acá, ¿por qué vos creés que son iguales a la misma altura del piso, tanto en el aceite como en el agua? ¿Por qué? En los hombros de quién te parás vos para decir eso. Profe, Sí. por ejemplo, ahí en el lado izquierdo de la masa tiene más altura porque tiene menos, digamos, superficie del cilindro. Entonces es por también el principio de Bernoulli, que al haber menos superficie va a haber más presión. Sí, pero ahí Bernoulli tiene una particularidad. Acá Bernoulli habla de cuando los fluidos se mueven. Y acá es una cuestión especial de Bernoulli. Pero ¿qué está pasando con el fluido? ¿Qué velocidad tiene el fluido acá? Pero, profe, hidrostático. Claro, entonces acá de la ecuación de Bernoulli, ¿qué término desaparece? La velocidad. Sí, Arrancamos cuando sí, lo que les está preguntando el profe va para el lado que dijimos. Cuando yo les planteé, ¿se acuerdan? Un recipiente y después lo fuimos, pues primero le puse un rompeolas, después, y ahí dijimos, es una propiedad del fluido que expresó Pascal en forma correcta, ¿cierto? Y dijimos, hay fluidos que se usan más comúnmente porque tienen ciertas características. De ahí viene eso. Lo que ustedes nos están diciendo... Profesora? No. Dijimos, ¿se acuerdan que les hablé? En un mismo plano hidrostático tienen igual presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fluidos, ¿qué características decíamos que tenían? Siempre hablábamos de fluidos ideales, que eran fluidos incompresibles. ¿Se van acordando? ¿Por qué lado viene la...? ¿O ni les suena? Sí, profe. ¿Qué era lo que decíamos del fluido? Que transmite con igual intensidad en todos los puntos. ¿Se acuerdan que dibujamos ese puntito y dijimos la presión? En realidad no es que es base, sino que se transmite, era una esferita con todas flechitas salientes. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo Y que la le presión estábamos ejercida era transmitida a todas las partículas del fluido por igual. Y eso es por lo que igual. hace que a igual plano hidrostático tenemos igual presión. Y además de hablar de un fluido incompresible, les mencioné otra cosa. De que cómo tenían que ser las paredes del recipiente para que esto funcione. ¿Podrían ser elásticas las paredes del recipiente? No, 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 no. No. Entonces, ¿cómo va a ser el recipiente? Rígido, tiene que ser Indeformable, ¿sí? Para que esto deformable. funcione, porque si yo aplico una presión y mi recipiente se deforma, ya no Cambia estamos hablando de las condiciones Va a ser ideales que estático. teníamos en cuenta, ¿sí? Sí, cambia la forma del recipiente y adopta otra forma. Pasan otras varias cosas además, pero eso va a implicar que no podamos aplicar el principio de Pascal. Deja de ser estático. No, puede seguir siendo estático y tener una deformación. Claro, pero Pero el líquido estamos ya... llevando el esfuerzo que estamos agregando por un aumento de presión, en vez de transmitirlo una fuerza en sentido opuesto, pero igual dirección, que es lo que hace el pistón, ¿sí? Porque si lo vemos Sí. como vectores, son un vector en sentido opuesto desplazado. ¿A dónde? Al pistón que tenemos en el contiguo. Entonces, si nosotros generamos una deformación, en vez de igualar, obtener esa fuerza, va a haber parte de la presión que estamos haciendo, dependiendo de qué material sea, que se va a ir en la deformación del recipiente. Sí.
entonces ya no vamos a poder hablar. De la misma presión. Bien. Por ejemplo, profe, estático sería cuando medimos con la altura con la manguera y adentro tenemos un líquido en el que, bueno, una vez que el agua llegue, o sea, ponemos en un punto la marca del tope, digamos, del agua y lo ponemos en otro, por ejemplo, a 6 metros de separación y ahí nos indicaría, digamos, la diferencia de alturas que hay entre cada punto y punto, una vez que el líquido esté en forma estática, que se utiliza para la construcción, por ejemplo. Sí, exacto. Un nivel de agua, que es lo que dicen los albañiles. Claro. ¿No han escuchado hablar por ahí algún albañil que dice, no, un nivel Nasser, no, el nivel de agua, con el nivel de agua estamos? Sí, ¿Qué es lo que hace? en la burbuja. Sí, a igual altura, igual presión. Entonces, no de burbujas, sino la manguera. No puede tener burbujas, ¿eh? No. Claro, pero Son se cosas toma distintas. la burbuja arriba. El nivel de burbuja tiene una burbuja dentro de un fluido que se mueve de acuerdo a cómo esté nivelado. El nivel de burbuja es una manguera común y corriente, como dice el compañero, de agua, con agua transparente generalmente, para poder visualizarla, y la ponen para tomar los niveles. Es decir, que cuando el líquido se equilibra, quiere decir que estamos a igual altura donde estamos midiendo. ¿Sí? Claro. Sí. Bien, ahora escuchen bien lo que le voy a preguntar, porque nosotros aprovechamos esta enseñanza, esta forma de aprender que estamos haciendo, es lo que se está usando en el mundo, aprendizaje de física basado en problemas. Entonces, sus compañeros tienen que aprender a través de ustedes. Entonces, atiendan bien lo que les voy a decir. En el gráfico, nosotros tenemos el cilindro que tiene 10 centímetros de diámetro, que está a la izquierda, ¿no es cierto? Sí. Y el de 40 centímetros está a la derecha. ¿Vamos bien? Sí. Según, no lo que dicen ustedes, sino lo que dice Pascal, la presión, vos marcame abajo en el piso, del cilindro 1, ahí, y la presión abajo en el cilindro 2, en esos dos puntos, las presiones ¿cómo son? Iguales. Iguales. ¿Por qué? Por Pascal. Estamos subidos en los hombros de Pascal. Bien. Resulta que ustedes deberán explicar ahora por qué 20 centímetros de agua, de altura, de agua, en un cilindro de tan solo 10 centímetros de diámetro, y la masa M, o sea, el peso de esa agua, más el peso de la masa M, sobre esa sección que presione fuerza sobre la superficie. Todo eso, toda esa fuerza que hay ahí del agua, más la masa, me hace la misma presión que el otro lado, que tengo 40 centímetros de diámetro, tengo agua, tengo aceite y tengo una masa de 5 kilogramos. ¿A qué se debe que son iguales las dos presiones en los dos puntos? Cuando si yo le traigo a toda la gente del barrio, me va a decir que hay más presión debajo del cilindro 2, porque hay más aceite, más agua y encima hay una masa de 5 kilogramos. ¿Cómo ustedes explicarían a un vecino del barrio que eso que decía Pascal es verdad? Por la densidad del aceite, pues. Sí, a mí no me... Porque no son el mismo líquido y tampoco en la misma superficie. Sí, pero hay una cosa muy importante ahí que nos ayuda a pensar. Y eso, miremos un poquito más abajo. Ustedes han puesto la respuesta. Más abajo, más abajo. Más abajo. Eso que yo le estoy diciendo, la respuesta está ahí. ¿Y que dice igualdad de presiones? Sí. Y dicen que son iguales y ponen todas esas ecuaciones. La ecuación 1, la de la izquierda, dicen que es igual a la ecuación 2 porque las presiones son iguales. ¿Y de dónde sacan esas presiones ustedes? ¿De dónde inventaron eso? Porque ahí ¿Qué dice, presiones? Estas. Claro, es ese balance de presión. Usted dice que PA más F1 sobre A1 más densidad por G por H. Esa expresión, ¿cómo se llama esa expresión? Esa es
presión de los sólidos, que es la fuerza aplicada sobre una determinada área, Perfecto. y esta es la presión de los líquidos, Perfecto. que está dada por la densidad, la gravedad y la altura. No de esa área por un tema de que... ¿Y PA qué? ¿Cómo? PA es... La presión atmosférica. Bueno, escúchame una cosa. Eso, alguien lo hizo eso, de algún lado sacamos que eso que vos ponés ahí es verdad. Y eso es un teorema fundamental. ¿De qué? Eso que vos estás poniendo es verdad. Hola. Eso que vos estás diciendo es verdad, pero está basado, otra vez, primero, decimos que las presiones son iguales porque dijo Pascal. Como bien lo explicó la profesora, le hacemos una presión en algún lado y se transmite en todas las direcciones con igual intensidad. Perfecto. Pero después se estudió y se llegó a la conclusión y se llegó a una gran ecuación que es lo que vos ponés ahí. Rho por G por H más presión atmosférica. Eso es algo. Hay un teorema fundamental que es, ¿cómo es el nombre del teorema fundamental ese? De los fluidos. ¿Cómo se llama ese teorema fundamental? Es con una palabra que dijeron recién ustedes. Le ayudo. El que describe Bernoulli se llama teorema fundamental de la aerodinámica, porque se mueve. Ese era Bernoulli. Y que era un balance de energía. A esa ecuación de Bernoulli le sacamos la velocidad y queda esto que está acá, lo que estamos viendo nosotros. ¿Ustedes podrían escribir en algún lado ahí la ecuación de Bernoulli? Hola. Se escucha, Carlos. Sí, perdón, profe. Ahí lo hago, que estaba buscando a mi perro. Me quedé solo y la escribo acá. ¿Vos podrías escribir la ecuación de Bernoulli ahí? Sí, ahí la escribo. ¿Se ve bien ahí? Sí, nosotros estamos viendo bien. Si lo tenés por algún lado, copiarle y pegarle, no hay problema. Eso es lo que yo les digo, tengan los archivos preparados. O compartir otra pantalla. No hay problema. Ahí la busco en el... Tengo descargado los PDF. Ahí la busco rápido. Claro, copiar y pegar. Eso tienen que estar preparados ustedes para eso. Yo quiero saber que ustedes conocen de que existe y que está. A ver, así. Le saco una foto y la voy copiando. Puede ser. Sacar la foto, le cortás en el Paint en algún lado y lo pegás ahí. Ah, es verdad. Ahí, Profe, la ecuación es la de velocidad al cuadrado por densidad sobre 2 más presión más perfecto. densidad por aceleración gravitatoria por la altura. Claro, perfecto. Ahí, fíjense que si la velocidad es 0, que ustedes me están diciendo que que el fluido está quieto, está en equilibrio, ¿sí? Sí. Entonces la velocidad ahí, en todos los términos, es 0. Entonces, ¿qué le pasa a ese término? Desaparece. Desaparece. ¿Y qué queda? Presión más la densidad por gravedad y altura. ¿Y esa expresión qué es? Te va a quedar la presión más ρ G por H. Y esto, todo eso igual a una constante. Y todo eso va a ser igual a la constante. Permanentemente eso va a estar constante porque además a esa altura, fíjate vos, a esa altura va a estar, va a mantenerse eso, ¿sí? Y si las presiones son iguales de los dos lados, va perfecto. Esa expresión que es presión más ρ por G por la altura, y esa es una expresión que se conoce como teorema
fundamental ¿de qué? ¿De Torricelli? Sí, también está metido ahí Torricelli, pero además de Torricelli está la presión también ahí. O sea que ahí esto es una cosa importante Claro. de fluido. O sea, el fluido, todos los fluidos que se muevan o no se muevan, se manejan con Bernoulli. Pero del teorema de Bernoulli, que es el teorema fundamental de la hidrodinámica, cuando la velocidad es cero, se convierte en un caso particular para los casos como este, que están en equilibrio. Está en equilibrio, o sea, está quieto eso. ¿Qué significa? Entonces ahí viene un teorema fundamental del fluido. De la hidrostática. De la hidrostática, exacto. Se llama teorema fundamental de la hidrostática. Y es igual que la presión P más ρ por G por I, eso permanece constante. ¿Sí o no? Claro. Sí, y acá se le agrega la presión del sólido, por lo que hay dos cuerpos arriba. Claro, ahí nosotros tenemos el teorema fundamental de la hidrostática que se refiere a los fluidos. Pero claro, para el balance tenemos que poner la presión del sólido, de que están en los dos lados, lo tenemos que sumar, que es lo que ustedes hicieron. Claro. Y sigue siendo eso sigue estando estático, sigue estando en equilibrio. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, dale un poquito más abajo. Dale más abajo. Entonces, fíjense, 0,97 kilogramos, entonces va a tener ¿quién? La masa del cuerpo que está sobre el agua, sobre el cilindro 1, para Claro. que esto esté en equilibrio. O sea, si ustedes tuviesen que relacionar eso que está ahí, que eso de los vasos comunicantes, ¿quién inventó, creó, generó esta cuestión ahí? O sea, ¿qué fenómeno físico que nosotros habitualmente conocemos cumple con eso? De los vasos comunicantes. Esa es la de vaso comunicante. ¿Quién es el que, cómo se encontró eso? ¿Cómo tiene un nombre ese aparato? Ese es un aparato que se usa habitualmente. Por ejemplo, vieron en los lavaderos que suben en los autos un tubo que se pone debajo del auto y alguien del otro lado hace una pequeña presión y sube todo el auto. Elevador hidráulico. Hay un prensa hidráulica. ¿Cómo se llama ese? En el caso del auto sería el elevador hidráulico. ¿Cómo? Que lo que usted explicó el ejemplo del auto, que sería un elevador hidráulico donde se está aplicando la ley de Pascal. Pero acá tenemos un no sé cómo explicarlo, esta figura. Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Claro, es lo mismo. Entonces, fíjate, ustedes hacen una presión de una masa de casi 1 kilo y sin embargo está levantando 5 kilos del otro lado. ¿Lo ven? O sea, en la masa esa M chiquita, M minúscula, hubiese sido de 2 kilos. ¿Qué pasaría? Si esta M chiquita hubiese sido 2 kilos. Seguiría hubiese pudiendo levantar la masa 2. ¿Qué le pasaría hubiese tenido mayor. La masa de 5 hubiese kilos? ¿Qué le pasaría a la masa de 5 kilos? Se elevaría. Se elevaría. ¿Será cuánto? ¿Podrían saber ustedes, ahí que tienen en matemáticas, cuánto se elevaría? Sí, ahora lo sacamos. Reemplazando valores. Sí, bueno, es que en este momento, ¿cuánto estás? 30 centímetros para arriba. ¿Se duplicará? Dicen ustedes. ¿Qué piensan? Lo sacamos. Bueno,
Pero intuitivamente, ¿qué le dice a usted? ¿Que se duplicará o no? Sí. No, yo no sé qué queda por mí, ¿eh? ¿Qué cambiaría la altura, profe? ¿Cuántos metros iría? ¿Cuántos centímetros iría? 49,24. Bueno. Pasaría de 30. Bueno, está bien, pero vamos un poquito más arriba. Ustedes tienen, donde comienzan los datos. Ahí. ¿Dónde está el dato que tenían cargado de la altura de 30 centímetros de aceite? ¿Dónde está? Acá lo reemplacé yo directamente. Bueno, no importa. Ahí está, mira. Ustedes tienen que ahora, está bien el trabajo que han hecho, pero tienen que sistematizar esto. Porque el uso del matemática tiene que ver con esto. Ustedes tienen que sistematizar. De manera que acá donde dice H2 tiende a 30, yo te digo, bueno, pero ahora quiero que, o sea, esa H no conozco. O sea, eso es... Claro, tenía que sacarlo, no me había dado cuenta. Que con una misma ecuación despejemos la icónica que nosotros queramos. Claro, entonces yo te digo, mira, ahora voy a cambiar la masa M al triple. Y entonces vos cambiás la masa al triple y automáticamente te tiene que decir H cuánto es. Entonces vos tenés que poner la función, las ecuaciones esas tenés que transformarlo en una función de la masa. Entonces vos solamente varías la masa y me va a decir qué altura voy a tener. ¿Me explico? Entonces eso no lo hagan ahora. Ustedes lo hacen sí, ya lo cambié igual. Hola, Ya lo cambié igual, ya está, ya sí, le cambiamos la masa acá, por ejemplo, ahí también cambiaría la altura. Sí, pero me parece que ahí ese número no hay algo que es raro ahí, ¿eh? No, pero esto está en gramos. Por eso, ahí estoy cambiando la masa del cuerpo chico, que está sobre el cilindro de agua. Bien, pero eso no importa, está bien. Ustedes déjenlo sistematizado, eso bien indicado, escrito, y se lo envían lo suben al equipo para que la profesora le corrija y le ponga una nota. ¿Escucharon? Bueno. Está bien el trabajo, ustedes tienen aprobado el trabajo, pero nos gustaría a nosotros que ustedes mejoren las notas, pero este archivo complétenlo bien, o sea, pónganle no... Completen la teoría, exacto, no se queden por ahí con solo lo que ven en los apuntes o lo que uno les dice, busquen, lean del libro, completen, porque si no están en duda, los tienen tan
acotados los conceptos que cuando quieren relacionar es como que se les hace una nube terrible y entran a intentar zafar y largan cualquiera. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Sí, profe, Si se gracias. desesperan, Gracias. no van a desaprobar por esto ni nada. La idea es que aprendamos todos juntos, ¿sí? Así que no se desesperen ni larguen cosas, digan nombres desesperados. Es por ahí preferible decir, no, profe, eso no lo vimos tan bien, o lo completamos y volvemos. No es ningún problema eso. Claro. ¿Sí? Bueno, profe. Lo que estamos buscando nosotros es que este archivo que ustedes han presentado hoy les sirva a todos los compañeros y cualquiera que lea esto lo pueda responder. Entonces ustedes tendrán que poner al lado de esa ecuación teorema fundamental de la hidrostática. Esto, las presiones son iguales porque el principio de Pascal y así sucesivamente, que esto tiene que ser un trabajo, o sea, en este momento ustedes tienen aprobado. ¿Quieren mejorar la nota? Mejoren este archivo. Bueno, sí, ahora nos vamos a poner a mejorar, a poner los conceptos que faltaban y más. Usted todo Y lo ahora que... lo arreglamos y lo mandamos. Sí, María Eugenia. Sí. Sí. No lo alcancé a escuchar. No, por eso no sé qué iba a decir. Todo lo que No, ustedes no. van a... todo lo que está escrito tiene que tener un fundamento. No puede haber ecuación y de dónde sale qué. Para que mi abuela, que le lea este archivo, entienda fluido perfectamente. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. Bueno, a ver, ¿qué otro equipo tenía para presentar? Gracias, profe. Bien, están aprobados ustedes. Ahora, la nota, mejor nota se lo va a poner María Eugenia y ustedes arreglan ese archivo. Bueno, ahora lo arreglamos y esta noche lo subimos. Chicos, no hace falta que sea esta noche ni que hagan las cosas a las corridas. Tienen tiempo, ¿sí? Bueno, profe. Tranquilos, no se desesperen. ¿Quién otro iba a presentar hoy un trabajo? Porque para allá hay compañía, dice que no sé, que se le escapó el perro y andan corriendo el perro, no sé qué pasó ahí. ¿Qué otro equipo queda? Jorge, lo de capa, ¿ellos pasan para el viernes? El capa no sé porque, a ver, yo estoy con Martín Petty, que no me acuerdo el Sí, nombre, Carlos, están conmigo los chicos de está eso. con el Javier. ¿Y eso? Profe. Viernes. Sí, Martín. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos el grupo Osma Capa y hoy, como hablamos el viernes, teníamos pensado, como usted nos había dicho, revisar el proyecto 7 de rototraslación. Sí. Y bueno, si quieren, lo revisamos todos juntos. Bueno, miremoslo ahora. ¿Querés que te comparta? Bueno, profe, Sofía Saavedra. Sofía Saavedra. No existe Sofía Saavedra. Sofía Saavedra, ahí está. Fíjate si podés ahí. Sí, profe. A ver, un minuto. ¿En qué era que nos trancamos acá? Bueno, profe. Nosotros habíamos presentado este proyecto y, bueno, usted nos había dicho que Espérate bueno, que espérate un poquito, que voy a cortar.